Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Como Newton, ¿no? Que estuvo equivocado en su movimiento y tuvo que llevar a Einstein a decir, ¿sabes qué? Si ya te empiezas a mover muy rápido, el tiempo ya no corre igual. Bueno, desde muy pequeño yo recuerdo que siempre me llamó la atención la naturaleza. Coleccionaba rocas cuando estaba chiquitillo, no sé, no tenía una formación científica. La ciencia no te puede decir, no existe vida extraterrestre, pero tampoco te puede decir sí existe. Que sí existe. Con todas las personas que dicen tener contacto extraterrestre, es que tienen mucha información. Son algo así como una biblioteca cósmica. ¿Cómo es que se creó el universo? Esa es la teoría del Big Bang o El la gran Big Bang, explosión. con la gran explosión. La gente cree que la ciencia es muy cerrada, ¿no? Porque no, si no lo haces por el método científico no vale. Yo creo que sí existe una gran posibilidad de que exista vida inteligente y extraterrestre e inteligente. Bienvenidos a Cinco Sentidos con su amigo Arturo Rivera. Permanezcan presentes en el aquí y el ahora porque tengo un invitado especial, Jorge Medel, que nos viene a compartir el tema física cuántica y vida extraterrestre. Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Bienvenido, es un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Eres una persona muy ocupada, ya sabes que eres una persona que da clases en universidades y tienes tu tiempo muy limitado. Y me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación para venir a platicar con nosotros sobre este tema. Mucho gusto. Y para que vengas a compartirnos información, para que se venga a complementar con las cosas que compartimos aquí en el programa. Traes un tema que viene siendo como dos temas en uno: física cuántica y vida extraterrestre. Sí. Fíjate, ya tengo tiempo de conocerte, más o menos como unos 15 años, y hasta hace poco me vengo enterando que te apellidas Medel. Sí. ¿Sabes de dónde viene, más o menos? Desconozco, sé que hay un jugador argentino que se apellida Medel, pero no sé. A lo mejor tienes descendencia argentina. Por allá, no sé. ¿No festejaste cuando ganaron ahora la Copa? No soy muy afecto a estar en el fútbol. Fútbol. Ya somos dos, yo tampoco soy de fútbol. Sí, no tengo la información de dónde venga mi apellido, pero bueno, pues mis papás son mexicanos, mis abuelos son mexicanos, no sé si en algún momento Andaban por allá. Por allá o vinieron, ¿verdad?, para acá, no sé de dónde sea. Fíjate que mi papá es de San Luis. Yo soy Rivera, mi papá Rivera. Tengo amigos que son Rivera y yo sé que muchas personas vienen de esa área, ¿no? A veces no sabemos de dónde es como que la raíz, precisamente. Pero bueno, ya estás aquí con nosotros y hoy queremos que nos compartas. Primero queremos saber quién es Jorge Medel, antes de que comencemos con el tema. ¿Quién es? ¿Cómo te podrías describir? Pues me puedo describir como una persona alegre. Me gusta disfrutar las cosas simples de la vida y pues me gusta mucho la ciencia, ¿no? En particular la física, ¿no? Aunque otras áreas también me gustan, y esa es la descripción general que les puedo decir. Entonces, ¿te consideras que eres una persona alegre? Sí, la verdad. Fíjate que a veces uno tiene la idea de que una persona que se dedica a la ciencia, a la física, a las matemáticas, que usa mucho su lado izquierdo, su lado más de los números, su lado frío, calculador, pensamos que es una persona muy seria. Sí, es el concepto que se tiene, ¿no? Pero no siempre es así, ¿verdad? No necesariamente. Yo creo que son cosas independientes. Sí, debe haber una influencia, ¿no? Pero no totalmente. Entonces, dependiendo de cómo sea la gente o la persona, si también tiene el gusto por las ciencias, no necesariamente de ser seria, ¿no? Aunque eso es como que la imagen que se le quedó al público en general, ¿no? De la gente que estudia la ciencia. Sí, porque tenemos el concepto que es una persona, pues, cuadrada, seria, que no es muy social. ¿Tú sí eres una persona social? Yo me considero que sí, pues me gusta estar con amigos, o sea, no me veo yo solo, ¿verdad? O sea, divirtiéndome yo solo, o estudiando un libro de física, o estar en una investigación ahí al 100%, ¿no? También
necesito divertirme, ¿no? Escuchar música. Sí, de hecho ya he estado así. en reuniones donde hemos compartido, hemos Yes. incluso contado chistes. A mí me gusta mucho ese tipo de reuniones donde te olvidas de todo, simplemente estás con tus amigos, una carnita asada, contar anécdotas, contar chistes, reír. Sí, a mí también me encantan. Y sí veo que eres como que las personas que más se apasiona cuando se trata de reír, de divertirte. Y eso es algo muy bueno, ¿eh? Sí, la verdad, sí, se siente muy bien. Exactamente. Bueno, ya sabemos un poquito de ti, ya nos compartiste para las personas que nos están viendo, que sepan primero quién es la persona que nos va a venir a compartir esta información. Ahora, como te comentaba, es un tema que vienen siendo 2 en 1. Vamos a usar la primera etapa del podcast para que entremos en materia con lo que viene siendo la física cuántica. Ahorita me gustaría que nos explicaras qué estudia la física cuántica y qué relación tiene la física cuántica con la física tradicional, que me comentas que es la misma rama, solamente amplificada. Sí, así es. Sí, mira, la física en general es el estudio del universo, tratar de comprenderlo. La Es física la tradicional. física tradicional, o así en sí la física. Eso es lo que se basaba, por ejemplo, Einstein, o Isaac Newton. Isaac Newton, que es más anterior, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XV. Entonces, la física trata de descubrir y describir las leyes que gobiernan el universo. El universo. Así es, hablando de un plano físico. Hablando de un plano físico y también puede ser metafísico, pero no la física, vamos a decir, la física actual o la física moderna. Formal. Okay. Bueno, no me gusta decirle moderna porque ya hay una física moderna, ¿no? Pero la física actual, o en la actualidad más bien, se tiene que tomar bases muy científicas para decir que eso sí es física, ¿no? Pero claro, okay, hay otros temas o otras situaciones que se pueden ver como metafísicos. Bueno, en general la física entonces es eso. Y la física cuántica es la rama de la física que estudia lo muy pequeñito. ¿A qué nos referimos con muy pequeñito? Pues átomos, moléculas, de qué están hechas las mismas moléculas, los átomos. Entonces los físicos empezamos a preguntarnos, bueno, ya sabemos que la materia está hecha de átomos, o de moléculas primero, y luego esas moléculas de átomos. Y luego esos átomos de qué están hechos. Y entonces gente empieza a escarbarle, a desglosar toda la... Y pues ya empezar la historia te dice que, bueno, el átomo primero lo dividieron en partículas positivas y negativas, y hay todo un cuento hasta llegar a un modelo actual de cómo es el átomo. Y luego ese átomo, bueno, está formado de otras partículas más pequeñas, como el núcleo y los electrones, y luego el núcleo a la vez está formado por otras partículas más pequeñas, ¿no? Y otras más pequeñas. Entonces, el físico lo que quiere es descubrir la raíz. Las raíces de cómo está creada la materia, de cómo funciona. Y por eso lo ha llevado hasta esos puntos, ¿no? Nada más que al parecer hay limitaciones, tanto intelectuales como tecnológicas, ¿no? De las dos. Entonces lo que viene concluyendo la física cuántica es que cuando investigas se puede decir que el microcosmos, es un microcosmos, todo lo que hay en el fondo es energía. Así es, el concepto de energía en física es universal y por ende... Tanto en física como en física cuántica. Como en física cuántica o en metafísica, ¿no? Entonces, se le llama microcosmos, como tú lo nombras, porque descubrieron los físicos que pensaban, bueno, es un átomo y el átomo está hecho de núcleo y electrones, pero le fueron buscando más y se dieron cuenta que todavía hay más, y hay más partículas más pequeñas, hay partículas más pequeñas que los protones, etcétera, como los quarks, etcétera, ¿no? Entonces, quieren seguir buscando donde realmente es todo un microcosmo, ¿no? Porque hay muchas cosas ahí todavía que no encontramos, no se pueden encontrar por las limitaciones. Y es ahí donde surge el experimento de la rendija, ¿no? Que era la que me comentabas. Así es, el experimento de la rendija fue unos experimentos que ayudó a comprender el concepto de dualidad onda-partícula, que te dice que las partículas se comportan como ondas y las ondas como partículas. Y viceversa. Así es. Sí, o sea, la física cuántica, hay muchos experimentos
que son clave para formar ya la teoría cuántica actual, ¿no? Y que todavía se sigue estudiando, se siguen descubriendo cosas. se sigue ampliando. Entonces, la física cuántica tiene muchos principios y se derivó, bueno, o se creó precisamente de esos estudios que la física normal o la física clásica no podía describir. Entonces, un científico alemán llamado Max Planck, ahí se dice que fue cuando nació la física cuántica. Él hizo una hipótesis muy simple de la luz que todo el mundo conoce. La luz está hecha de partículas muy pequeñas llamadas fotones. Yo creo que todo el mundo conoce ese cuento, que es real. Como los fotones que vienen del sol y cosas así. Exactamente, todo lo que sea luz está hecho de fotones, así dijo Planck. Y funcionó, ¿verdad? Entonces, si tú me preguntas, ¿es muy complicada la comprensión de eso? No, es muy simple. O sea, de hecho, los científicos en su actualidad dijeron, es muy simple eso. Bueno, a veces parece ser que lo muy simple es lo que explica mejor. Muchas de las veces el hombre se quiere complicar la vida cuando es algo muy sencillo, ¿no? Y me refiero a todas las áreas. Ahorita estamos hablando de ciencia, estamos hablando de física y física cuántica. Pero en la vida real, o sea, en todas las áreas, a veces pensamos que las cosas tienen que ser muy elaboradas para tener un resultado y a veces es algo bien sencillo. Como el simple hecho de respirar. Es un acto tan sencillo que eso nos mantiene vivos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, necesitamos respirar. Entonces, por un lado tenemos la física que estudia lo que son las leyes y el comportamiento universal, y por el otro lado tenemos la física cuántica que estudia el microcosmos. Así es. Todo lo que es infinitesimal, lo más pequeñito. Muy pequeñito, así es. Exactamente, bueno, pues son definiciones que nos quedan muy claras, y es como dices tú, que a lo mejor ahorita es algo muy abstracto, muy contextual, pero que nos da mucha información para entenderlo. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo te das cuenta que a ti te apasiona ese tema? O sea, ¿cuántos años tenías cuando comienzas tú a descubrir que sientes amor por la física o por los temas de ciencia? Bueno, desde muy pequeño yo recuerdo que siempre me llamó la atención la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los animales, las rocas. A veces coleccionaba rocas cuando estaba chiquitillo, no sé, no tenía una formación científica, pero me atraía. Veía las estrellas, la luna, ¿no? A veces veía que la luna no estaba completa, a veces veía que estaba completa. Te hacías preguntas, oye, ¿por qué? ¿Por qué está así, no? Y luego mi mamá me dice que me regalaban juguetes y los desarmaba, ¿no? Para ver cómo funcionan. Yo me acuerdo que sí, me regalaban unos juguetes y yo les sacaba las llantas y me abría, ¿verdad? Para ver cómo funcionaba. Y así fue, ¿no? Hasta llegar a la universidad, que fue donde ya me dieron una formación, en la prepa, donde ya me empezaron a hablar, ¿sabes qué? Hay carreras, ¿no? Los estudios se dividen, ¿verdad? Dependiendo de qué quieres. Y ya me empezaron a explicar, pero existe la química, la ingeniería, la física, las matemáticas. Yo decía, ay, pero como que me gusta, de todo eso me gusta, ¿verdad? Pero bueno, tuve una buena maestra de orientación vocacional. Me dijo, es que tú tienes que especializarte en algo, lo que más te gusta. Y entonces descubro que la física, cuando ya empiezo a investigar sobre todas las áreas, veo que la física es la que más me gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque es básica, es una ciencia natural básica. ¿Qué significa? Estudia el origen de las cosas, ¿no? ¿Por qué de las la cosas? Raíz y el por qué. Y ya las otras las considero como que más aplicado, ¿verdad? Hacia un área, ¿no? Aplicar ese conocimiento de la física a cosas más prácticas, si quieres decirlo, ¿no? Así es. Fíjate, ahorita que comentas que cuando eras niño desarmabas tus juguetes, casi me imagino un Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang. Ya ves que traen ese personaje, también lo pasan desde cuando era niño. No sé si viste esa serie también. Sí, sacaron luego la serie de cuando era niño. ¿Te acuerdas cómo se llama esa serie? Y ahorita no recuerdo. El pequeño Sheldon. El pequeño Sheldon. Sí, y como te comentaba, la misión que venimos a hacer en esta vida la traemos desde que somos niños. Si ahorita nos vamos en retrospectiva, todos los elementos, las habilidades, las capacidades que tú tienes ahorita, si tú te vas a tu niñez, tú ya identificas todas esas habilidades, aunque no estuvieran desarrolladas, pero ¿sientes que ya lo traías? Sí, yo creo que sí, porque siempre me apasionó, ¿no?
hasta que en la prepa me dijeron, se llama física, ¿no? Se llama química, se llama matemática, y lo conceptualizas, ¿no? Lo acomodas, ¿no? Vamos a decir, en un plano Ahora cognitivo. sí ya agarrabas 2 piedras y empezabas a Sí, calcular ¿de qué están el hechas? peso y la distancia. Investigaba, ¿no? Cuando tenía como 6, 7 años, y me acuerdo que mi mamá tenía unos libros ahí que nadie agarraba de Enciclopedia de la Ciencia, se llama, y eran bastantes, eran como unos 30, y lo leí hasta que di con uno que tenía una sección de física. de geología. Geología. Entonces empecé a ver, sacaba mis piedras y yo veía las fotografías, porque en ese tiempo no teníamos todavía el internet, la gran información, entonces todo eran libros, ¿no? Entonces yo veía de las fotos y empecé a aprender los nombres, ¿no? Y ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía como unos 7, ya empezaba a leer. Okay. Ya comenzaba a leer, y entonces la enciclopedia está muy padre porque en una sola hoja te daba la explicación muy rápido, ¿verdad? Te ponía una fotografía y sí, era como que imágenes y un pequeño texto de... Y ahí descubro que también me gusta leer cosas científicas, ¿no? Okay. Y ahí fue cuando empecé a decir, bueno, me gusta esto, me gusta aquello. Y no sabía todavía esa edad, ¿verdad? Porque no tenía una formación, pero te digo, como cuando llegué a la prepa y que ya mi educación fue más formal, más directiva, pues ya empecé a saber que se llama física, se llama geología, se llama matemáticas, se llama ingeniería. Cuando entras a la preparatoria ya conoces por nombre lo que es la física. ¿Y era algo así como tu materia favorita o era una materia más? De hecho, batallaba con ella. ¿Ah, sí? Sí, batallaba con física porque no la entendía bien. Sí sabía que usábamos muchas matemáticas, ahora sí que lo que me salvaba en las matemáticas era bueno para las matemáticas también. Y entonces a veces no entendía los conceptos físicos, pero al final de cuentas la matemática te llevaba de la mano, ¿verdad? Porque si tú aplicabas bien la matemática, pues el profesor te ponía bien el problema, ¿no? Entonces, ay, qué bueno que... Pero fíjate que uno piensa que la física todo es números y fórmulas, pero no, ¿no? O sea, sí, batallo mucho con mis alumnos por eso. Solamente es una parte, ¿no? Sí. ¿Qué más complementos lleva la física? Bueno, es que las matemáticas son una herramienta, ¿no? De la física, como lo son como para la economía. Un economista utiliza matemáticas, un contador utiliza matemáticas. Hay varias áreas, la ingeniería utiliza matemáticas. Y la física, pues, es una herramienta muy útil porque cuando ya tienes ese nivel de comprensión de un físico, en vez de platicar, ¿verdad? Si todos fuéramos físicos, simplemente con una fórmula yo ya te di esta información, ya no tengo que decirte muchos conceptos. Entonces la matemática, el físico la utiliza para resumir todos los resultados. Ah, ok. Eso es la matemática, pero hay física sin matemáticas. Entonces, ¿a qué me refiero sin matemáticas? Conceptual, filosófica. Obviamente los grandes científicos tuvieron que filosofar, ¿no? ¿Cómo es la materia? Si tienen que hacer muchas preguntas, ¿no? Yo pienso que es la raíz de la ciencia. Es una creencia, una imaginación, como Demócrito, ¿no? Que fue el primero que dijo, bueno, yo me imagino que la materia está hecha de cosas pequeñitas llamadas átomos, ¿no? Y él creyó que eran indivisibles en ese tiempo, ¿verdad? Porque no había más visión. Ahora los dividimos, el átomo lo dividimos, ya sabemos que está hecho de electrones. Entonces, la física va construyendo a partir de todas esas herramientas, ¿no? La filosofía, las matemáticas, la misma física que ya se tiene, ¿verdad? Por conocida, y se va perfeccionando, ¿no? Ok, bueno, y ahorita eres maestro de universidades. ¿Cómo fue ese proceso cuando tú comienzas? Bueno, estabas en preparatoria, comienzas a tener ya como que el contacto con la física. Uh-huh. Pero ¿cómo te fuiste preparando para llegar a lo que estás haciendo el día de hoy, que es ser maestro en una universidad? Bueno, pues yo comencé mi carrera de física, licenciatura en física, porque como te comenté, se me hizo la ciencia más pura. Mi primera inspiración fueron los profesores, ¿verdad? Como yo estaba hambriento de conocimiento. Pues los profesores que me daban una super clase, pues, qué padre, ¿no? Y yo empecé a aprender mucho y empecé a tener también el hambre de enseñar eso que aprendí, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Cuando aprendes algo muy bien, te dan ganas de enseñarlo, ¿no? Bueno, cuando lo traes, que esa es tu misión, sí.
pero hay gente que, como te digo, hay quienes puedan tener mucho conocimiento en algo, pero no tienen el don de transferir ese conocimiento a más personas. Si tu misión es enseñar, ya sea a través de clases, a través de libros o a través de un micrófono, como que se te facilita el bajar la información. ¿Sí te ha pasado así? Sí, bueno, te confieso, al principio batallé, ¿verdad? Porque yo no tuve una educación para enseñar, ¿verdad? Vamos a decir, soy lírico, como dicen. Yo aprendí a ser profesor líricamente porque yo no estudié para dar clases. Entonces, al principio sí batallaba con mis alumnos porque yo quería que aprendieran a mi nivel. Y entonces yo recuerdo un profesor que me dijo, no, es que los alumnos no están a tu nivel. Ah, sí, ¿verdad? Y eso me acuerdo Entonces mucho. tú les estabas dando mucha información que se escapaba todavía de su... Yo creía que me entendían, ¿no? O sea, yo llegué y preparaba mis clases, yo me acuerdo que estaba inspirado y a veces hasta me quedaba hasta altas horas de la noche haciendo mis clases, las preparaba, pero era mucha Era información, mucha ¿no? información. Entonces, el maestro Tenías que empezar con las cosas básicas, ¿no? y más lentamente, ¿no? Y tener una técnica de enseñarles, porque a lo Exactamente. mejor si yo nada más te platico, yo me entiendo, pero Como un yo tipo no... método, algo Exactamente, un así. método de ¿Y enseñanza. tú lo diseñaste el método o No, fui copiando de mis fuiste? profesores. Ok. Pero bueno, me acuerdo que este profesor su forma de enseñar era esta, ¿no? O el profesor aquel utilizaba esta técnica. O había profesores que hacían grupos de trabajo, nos dividían grupos. Entonces yo fui aprendiendo esas técnicas, aplicándolas más bien, porque yo ya las había visto, ¿verdad? Y fui parte de ellas. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que sí, ¿verdad? Yo sobre todo lo Que que tú hago ya es traías... recordar, bueno, recuerda cuando tú eres estudiante, ¿a poco tú entendías todo eso? Y yo te confieso, mucha gente me pregunta, ¿a poco entendías de volada las cosas de física? No, también batallé, ¿verdad? O sea, no, la primera, ¿no? Entonces, siempre recuerdo eso, ¿verdad? Cuando voy a dar clases, me Como recuerdo que esa etapa de mi ponerte vida. en los zapatos de tus alumnos. Exactamente, Entonces, hubo ciertos maestros que te inspiraron, que tú así dijiste, es. pues estabas hambriento de conocimiento, de saber, pero también tenías como que la necesidad de querer compartir, ¿no? Sí, empezó a crecer esa necesidad, surgió. Fíjate que como te digo, cuando te vas en retrospectiva, por ejemplo, a mí me gusta mucho compartir información, al igual que tú, nada más que otros temas, tú de física, yo de desarrollo personal o espiritual. Pero si nos vamos en retrospectiva, esa información ya la traemos desde morros, desde chavillos. Yo cuando aprendí a tocar música, los primeros acordes yo ya se los quería transmitir a alguien. Entonces, a lo mejor yo no era consciente de que a eso venía, a enseñar, a compartir información. Entonces, el universo nos viene preparando desde, por ejemplo, en tu casa había libros, por algo había ese tipo de libros, ¿sí me explico? Sí. Que tú comenzaste a leer. Y me dices que también te preparabas en la preparatoria, algo así, ¿no? Antes de entrar a tus clases. Es en la universidad. En la universidad me gustaba, como en tercer, cuarto semestre yo ya estaba muy metido en mis materias. Ok. Lo que hacía era ver qué materias me iban a tocar el siguiente semestre y ya las estudiaba antes de entrar al semestre. Ok. Porque me apasionaba, Te apasionaba. me gustaba bastante. Sí, pues desde ahí se veía que ya traías todo el feeling para la ciencia, la física. Y me acuerdo que yo quería platicárselos a mis compañeros, ¿no? Porque yo ya lo aprendía y tenía ganas, o sea, esa hambre surgió sola, ¿verdad? Hay que enseñar. Ok, bueno, entonces ya traías la cosquita de comenzar a transmitir. ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede ese paso de que ya comienzas a dar las clases? Yo pienso que todo fue accidental, nunca lo busqué, la verdad. La primera vez fue accidental, un compañero precisamente estaba yo ya en la carrera, él estaba dando clases de laboratorista en una preparatoria, la Prepa 9 de la universidad, y él me invitó, me dice, ¿sabes que están solicitando un ayudante de laboratorio que dé las prácticas de laboratorio y les explique un poco? Entonces no era mucha responsabilidad porque no era la clase, ahora nada más eran unas prácticas que hacían los alumnos. Ahí fue En laboratorio. en un laboratorio de física y de química. ¿Y no incendiaron el laboratorio tus No, alumnos qué en la bueno que primera no pasó clase? nada de eso. Todo bien, y ahí fue mi primera vez. Y luego ya la segunda fue cuando ya me fui a hacer un posgrado. También me invitaron, ¿sabes qué? Había en esa universidad, que era en Autónoma de San Luis Potosí, había un departamento de físico-matemáticas, se llama, porque pues muchas carreras
necesitan de la física y las matemáticas, ¿no? No nada más la misma física y matemáticas. Y ahí también tuve la oportunidad de dar clases, ¿no? Esa fue la primera vez que di clases ya a nivel universidad, pero yo ya había acabado mi carrera, yo ya estaba iniciando un posgrado, entonces ya podía dar a ese nivel. ¿Ahí hace cuántos años fue que comenzaste así a dar ya tu primer clase? Porque comentas que primero dabas como asesoría solamente, ¿no? Ah, sí, también cuando estaba en mi carrera me dieron la idea, fíjate, me dijeron, oye, pues puedes dar asesorías a la raza de matemáticas, de física, ni siquiera de física, me dijeron de matemáticas. Ok, está bien. Entonces yo recuerdo que tenía que ir a las casas y ahí se reunían gente de prepa y les explicaba álgebra, geometría, no me acuerdo qué otras materias, ¿no? Pero eran de matemáticas, según los módulos que estaban llevando. Y eso también fue una experiencia mía de enseñar y que ellos me dijeron, no, sí nos enseñaste muy bien, y hasta ellos me decían, a ver si nos puedes volver a dar unas asesorías para el siguiente parcial, ¿no? Para el siguiente examen. No, está bien. Esas fueron mis primeras veces de dar asesorías. Y todo pareciera que fue accidental. Sí, pues yo lo veo así. Porque así, sí, así lo vas viendo, pero ya cuando vas haciendo conciencia cómo opera el universo, cómo el universo te va encaminando, te va preparando. Yo, por ejemplo, si voy en retrospectiva de las cosas que he tenido que aprender, yo he tocado fondo, yo he caído en depresiones, yo me he sentido bien mal, he tenido pérdidas, tanto económicas, me he enfermado. Pero cuando comienza mi desarrollo personal, comienzo a adquirir muchas herramientas en el proceso, en el camino. Pero ahorita que que yo comparto esta información a través de libros, a través de conferencias, a través de este podcast y así, me doy cuenta que se me estaba preparando para esto. O sea, se me preparó. Entonces las casualidades, los accidentes, ya cuando eres consciente, no existen. Sí, se puede. Entonces, en tu caso, el universo te fue poniendo las circunstancias favorables para que aterrizaras el deseo de transmitir información. Sí, más o menos estamos... Sí, creo que sí se puede ver así. Sí. Entonces, bueno, ya comienzas a dar clases como que primero de una manera no tan formal, se puede decir que les dabas como una clase de apoyo, algo así. Una clase de apoyo, ¿no? Y luego comienzas a hacer las prácticas en el laboratorio, enseñar a los alumnos. Y luego, ¿cómo sucede cuando ya comienzas formalmente a dar clases en la universidad? Primero di clases en la Autónoma de San Luis Potosí, porque yo estaba en el posgrado y había esas oportunidades. Tú estudiabas en San Luis Potosí. Sí, el posgrado lo estudié en San Luis Potosí, la carrera aquí en la Autónoma de Nuevo León. Entonces, cuando ya estaba yo en el posgrado, decían, bueno, puedes dar clases de aquí, de física y de matemáticas, porque para dar clases necesitas un nivel de licenciatura y tú ya lo tienes, nada más, ahora ya está. Entonces ahí fue donde se te abrió la primera puerta. La primera puerta para dar clases formalmente, ahora sí, en una universidad. ¿Y eso fue en el año más o menos? En el 2005. Ah, ok, 2005, pues ya hace como 18 años. 18 años aproximadamente. 18 años tuve la oportunidad de tener ahí ya alumnos de universitarios, ¿no? Y dar el nivel, vamos a decir, que me corresponde, ¿verdad? Porque prepa, te lo confieso, me aburría, ¿no? Como que, bueno, pues o sea, sí lo puedo dar, pero es un nivel bajo y también tiene su, vamos a ir más abajo que la licenciatura, ¿no? O sea, hay nivel también de dificultad en física y matemática. Y luego ya cuando regreso a Monterrey de nuevo, pues fue accidental de nuevo, me encuentro a un profesor que fue un profesor mío de ahí de la universidad, en un supermercado me lo encuentro y lo saludo, hola, ¿cómo estás? Y yo estaba trabajando en la empresa, estaba trabajando en una constructora que se dedica al diseño de ingeniería eléctrica. Entonces yo ya no me veía como profesor, pero yo estaba bien ahí. Y de repente nos saludamos y ya le dije, no, pues me fui a estudiar acá, qué bueno. Y dice, ¿no te interesa dar clases? Le digo, pues estaría bien. Y fíjate la casualidad, me dice, ahorita yo soy el director de la carrera de física ahí en la Universidad Autónoma. O sea, fue accidental. Y le digo, bueno, pues con mucho gusto. Y desde esa vez, pues entré a un semestre a dar clases en la noche porque todavía estaba trabajando. Daba clases en los horarios de las noches. Y ya fue cuando me atraparon, me dijeron, pues puedes dar clases, ¿verdad? Te podemos dar clases desde la mañana. Y llegaste ahí para quedarte. Llegué ahí para quedarme. Y has dado en varias universidades, ¿no? Sí, pues ya cuando en la Autónoma de Nuevo León,
he dado en la Valle de México, VM que le dicen. También estoy dando actualmente en la Universidad Tecnológica de Escobedo, ahí es más es ingeniería. También he dado en el Hospital OCAP, en la escuela de enfermería, tengo una escuela de enfermería y me tocó dar física para esas áreas, ¿no? Enfocada a esas áreas. De hecho, hablando de dar clase, por ahí nos compartiste unos videos, ahorita el ingeniero va a comenzar a ponernos, estabas dando clase en línea, ahora que fue la pandemia, pues ya se tuvo que hacer de esa manera, ¿no? Sí, tuvieron que tomar esos protocolos a distancia y rápidamente se tuvieron que aprender las herramientas, ¿no? Como estas herramientas, ¿no? Sí, la tecnología y todo eso. ¿Batallaste en ese aspecto? Vamos a decir, no mucho, pero sí no tenía experiencia así como que enfocar y que para que se viera mejor lo que estaba proyectando, etc. Sí, porque es muy diferente que tengas en el aula presencial a las personas a tenerlas a distancia. Ahí estás dando una, si nos puedes explicar. ¿Qué es una clase de electricidad y magnetismo que estoy dando en ciencias químicas. Acaba de dar una clase de mecánica clásica, por allá atrás se ve el planeta Tierra. Ah, sí, eres muy bueno para dibujar. Sí, pues a veces utilizo el pizarrón, ¿verdad? Convencionalmente, y a veces utilizamos otras herramientas ahí que el mismo software tiene. Y entonces ya siempre, por lo general, siempre les presentamos el texto, como se puede ver ahí, porque es una guía, ¿no? No nada más es una clase platicada. Tienes que darles más detalles, más información. Tienen que tener una referencia formal, que en este caso son libros de textos autorizados y reconocidos, ¿no? Sí. Entonces, para que los alumnos también vayan teniendo la experiencia de buscar, ¿verdad? De investigar, que no se queden como en la prepa, de que nada más lo que apuntaban en su libreta y ya, ¿verdad? Ahora no, que ellos se den cuenta que todo lo que se les está enseñando existe y es un conocimiento mundial, ¿verdad? Y ahí tienen que ellos que recurrir a la tecnología, a las redes de la información para sacar los detalles. Sí, también se les enseña buscar buenas referencias, ¿verdad? Porque no todo lo que encontramos en el internet es cierto, ¿no? O son buenas referencias. Pues ahí les estoy explicando los temas que se ven, los que ya vimos. Por ejemplo, ahí les estoy explicando de unos elementos que se conocen como capacitores, que son parte de los circuitos eléctricos. Muchos de los aparatos eléctricos hay estos que eran los que desarmabas cuando eras niño, ¿no? Sí, los desarmabas para ver aparatos ahí eléctricos y mecánicos y de todo. Excelente, a ver, le avanzamos tantito. Ese yo creo es como el que dura como 5 minutos, ¿no? Ese video. Sí, yo creo sí, ¿no? A veces eran clases hasta de 3 horas, ¿no? Seguidas. Tuviste que cortarlos. Sí, les daba un break, ¿no? Entonces, esos son los tipos de clases que tuvimos que adaptar por la pandemia, ¿no? En la época de la pandemia, que fue en el 2020, 2021, y así dábamos la clase, ¿no? Todo era en línea. De capacitores. Ese es el segundo. Pero no nos dan valor todavía, ¿verdad? Entonces, como que quieren que saquemos primero la fórmula. Es el segundo, sí, es el segundo. Entonces ahí ya estoy, siempre les tengo que dar problemas para que vean cómo se aplica la teoría que acabamos de ver y dónde funciona, ¿no? Entonces eso es clave en la enseñanza para que lo universitaria. lleven a la práctica, que no quede como pura mera teoría. Exactamente. Y bueno, utilizaba el recurso. No le borres, todavía no apuntamos. Así no, pero esa es la clase anterior, porque daba las clases seguidas, ¿no? Así había un maestro en la secundaria que escribía y apenas ibas a pensar y empezaba a borrar lo que sigue. Sí, bueno, yo al principio también era algo parecido a eso que dices, porque maestros. No tenía la experiencia. Te confieso que con el tiempo he agarrado experiencia. Vas agarrando experiencia. Pero bueno, lo que siempre me dijeron los alumnos, que siempre me inspiró desde el principio, es que les gustaba cómo enseñaba, que sí enseñaba. Sí, que en realidad se les... Y me decían ellos, pero profe, si puede dejarnos, así como tú dices, profe, si nos puede dejar apuntar, por favor. Porque decían, es que nos gusta ponerle atención para entender, pero no nos da chance de apuntar. Fíjate que yo soy de esos, o apunto o te pongo atención, porque si me estás explicando y estoy apuntando, ya se me fue. ¿Sí? ¿Qué dijo? Sí, lo entendí. Entonces, mejor me explicas y luego así, ahora dame chance de apuntarlo, ya se me grabó lo que tú me dijiste. Sí. Eso nomás va a ser como una referencia para más adelante, ¿no? Sí. Pero yo soy uno de esos de los que tengo que poner atención primero.
Sí, porque yo creo que casi todos. Bueno, aquí ya andas en una actitud relajada, andas ya... Es cuando me voy a veces a visitar lugares, ahí es Parras, Coahuila. Parras, Coahuila, fíjate, para esta semana probablemente ande por allá, todavía no me confirman, pero probablemente vamos a andar por Parras. Me gusta mucho observar, ahí es Galeana, Nuevo León, es el Pozo del Gavilán. Pozo del Gavilán, ¿verdad? ¿Hiciste rappel o algo ahí? No estaba en ese momento, no había servicio, ya me gustó mucho que no saben el origen exacto del pozo. ¿No te metiste al agua entonces? No, bueno, estaba la laguna, no me acuerdo cómo se llama. Hay otro lugar. Laguna del Labrador, que está cerca de ahí del centro, ahí sí, pero al ¿Y ahí andas en las pirámides de ahí andaba en un congreso de matemáticas, cuando estaba en licenciatura, los últimos años de licenciatura me la pasé en congresos. A ver, ahí no es que es el que trae bigote, ¿va? Es el que trae bigote, sí, es el que está ahí en el centro. ¿Esa es la pirámide del Sol en Teotihuacán? En Teotihuacán, ok, sí. Me llama también mucho la atención. Estoy también en un congreso con unos colegas, ahí están unos investigadores extranjeros que vienen a dar sus pláticas. Ok. Y por ahí estoy yo, ¿no? En ese tiempo. Pero es muy chavo ahí, ¿cuántos años tenías? Tenía como unos 19, 20 años. Ah, sí. Me gustaba mucho ir a los congresos. ¿Y por qué? Porque aprendía bastante, ¿no? O sea, fíjate, empecé a ver que la universidad no me daba todo. Entonces me dijeron, no, pues... ¿No te daba todo en cuanto a información? A información. Okay. Porque sí, tú querías más. Yo quería más conocimiento. ¿no? Y había áreas de la física que había profesores que no podían, no había nadie capaz de dar esos temas, ¿no? Entonces para eso yo viajaba, me iba a veranos de la ciencia, me iba a congresos. Y muchas de esas cosas me sirvió para el posgrado, porque se asombraron conmigo de que, o sea, ya ibas y presentabas trabajos, o sea, no nada más iba a los congresos como visitante, ¿verdad? También participaba, mandaba mis trabajos a exponer. Ok. Entonces la universidad me apoyaba económicamente porque la representaba, ¿no? Entonces me enviaban. Te enviaban para allá. Exacto. Bueno, ahorita que estábamos viendo por ahí las pirámides, como que eso da un poquito de pie al tema que sigue, porque acuérdate que este es un tema con dos, se puede decir con dos caras, por así decir. Lo que es la física, lo que es la ciencia, y por el otro lado tenemos lo que son seres extraterrestres o seres de otras dimensiones. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que opina la ciencia, o sea, el lado científico de ese tipo de información? De esos temas. Bueno, hay también investigación seria. Lo que se dice en general es que todavía no está bien determinado. Ok. Entonces, o sea, la ciencia no te puede decir, no existe vida extraterrestre, pero tampoco te puede decir sí existe. Sí existe. Porque requiere de muchas pruebas, ¿no? Y de material, ¿no? Físico sobre todo, ¿no? Por ejemplo, ¿como qué tipo de prueba sería algo contundente? Que tú dijeras, que bajara una nave con un ser inteligente, ¿no? Y que se comunicara con nosotros. Eso, ¿cómo lo podrías refutar? ¿No? O sea, la verdadera ciencia no podría refutar eso. Fíjate que ahorita como está la tecnología y como nos han vendido desde Hollywood, desde las películas y todo, ya es muy difícil creer. Probablemente hay muchos avistamientos, hay mucha información en internet, en los medios. Ahorita ya no sabes cuál es algo que es real y algo que pueda ser un montaje o una aplicación que bajaron. Y como que se pone más difícil, ¿no? Sí, es difícil. Porque puedes ver pasar la nave por aquí, incluso ver que baja, pero tú dices, oye... Sí, hay mucho fake, como le dicen. Sí, ese es uno de los problemas de no tomar seriamente estos temas. Que pues, hay gente charlatana que le gusta jugar con los temas. Sí, que están jugando nomás con los temas. O malinforman, etcétera. Entonces mucha gente lo toma como que no es serio. Eso no es serio. Pero pues sí tiene mucha realidad. Sí, hace 2 días creo, ¿no? En Estados Unidos salió la noticia que en el Congreso un exteniente de inteligencia militar de Estados Unidos empezó a decir que sí tenían información, ¿no? Sí se tiene información que era oculta. Y bueno, pues las autoridades esas siguen negándolo, ¿no? Pero bueno, hay mucha evidencia, ¿no? Hay videos. Hay gente que asegura tener contacto extraterrestre. Fíjate que yo soy muy dado, así cuando una información me apasiona, soy muy dado a investigar.
De hecho, ya entrevisté aquí a Humberto Sánchez, que fue de los primeros que entrevisté. Fue como la tercera o cuarta persona que entrevisté, que lo voy a entrevistar de nuevo para que nos comparta otro tema. Activación psíquica es un tema muy importante. Él es una persona que sale a campo a hacer contacto extraterrestre. A mí ya me tocó salir una vez con él. Entonces hace cierto tipo de meditaciones, mantras, visualizaciones para elevar la frecuencia y poder tener contacto, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me meto a investigar y me doy cuenta que hay muchos contactados. Por ejemplo, Sixto Paz, Sarita Otero, entre otros, que ahorita no recuerdo los nombres. Pero lo que yo veo en común con ellos, con todas las personas que dicen tener contacto extraterrestre con seres de otro planeta o de otras dimensiones, es que tienen mucha información. Son algo así como una biblioteca cósmica. Es un patrón, o sea, es un comportamiento, vamos a decir, que tú has observado, y eso es científico. Sí, porque es algo que es observación, ¿no? Es observación. Exactamente. Entonces, sí tiene, o sea, el tema de contacto extraterrestre, sí hay investigación seria, y es una de las, por ejemplo, a mí es un tema que me fascina, ¿no? También siempre me he preguntado si estamos solos, ¿no?, en el universo. Ahora, fíjate, qué bueno que dices que es un tema que te fascina. Una cosa es qué piensa la ciencia y otra cosa es qué piensa Jorge Medel. Así es. Porque también le puedo decir, la ciencia piensa esto, ¿no? Pero tú también tienes tu propio criterio. O sea, ¿sí? en tu caso, ¿tú cómo ves ese tema? Yo creo que sí existe una gran posibilidad de que exista vida inteligente y extraterrestre e inteligente. Porque también nos podemos referir a vida extraterrestre como a una bacteria, ¿no?, que se encuentre en algún lugar, en una planta, en un animal. Pero pues el universo, los astrónomos, los astrofísicos todavía no terminan de sondear el universo, ¿no? Es tan grande. Es tan grande que... conociendo las leyes de la física, ¿por qué nada más aquí es el único lugar apto para la vida, ¿verdad? Puede haber millones de lugares en donde se pueda generar la vida, ¿verdad? Es que no haya comunicación, pues eso yo creo que además es un problema tecnológico, ¿no?, de esas civilizaciones. O de la de nosotros, ¿no? La tecnología de nosotros. O su forma de ellos de comunicarse no es igual que la de nosotros. O sea, nosotros mandamos señales como estas de televisión, pensando que allá ellos van a tener una antenita, ¿verdad?, como nosotros, o un cable de internet, y les va a llegar y va, mira, nos están hablando allá del planeta Tierra, ¿no? Pero fíjate que en una de esas investigaciones, bueno, de esas veces que me pongo a buscar información, que doy con Sixto Paz, él dice que en cierta parte, creo que de Estados Unidos, que tienen cierto tipo de antenas así hacia el espacio para ver qué información captan, ¿no? El arreglo de Nuevo México, sí. Y que una vez mandaron un mensaje y les contestaron con las formas que hacen en los pastizales de... en Inglaterra. Sí, por allá, unos cuantos metros de donde mandaron esa señal. Fue un científico, el Carl Sagan. Sí. Que fue muy famoso porque dio sus famosos documentales llamados Cosmos. Ah, sí. Carl Sagan fue el que tuvo la idea de, en una sonda, mandar esa información, y resulta que uno de los dibujos que mandó apareció, creo que un poquito antes del 80, como en el 78, en un monte de Inglaterra, ¿no?, que por ahí se puede buscar y sale el dibujo. Entonces, no es igual, está un poquito modificado, creo que es la información del ADN del ser humano lo que se manda, y según ellos lo interpretan como que es la respuesta de ellos, ¿verdad?, diciendo, bueno, nuestro ADN es muy parecido, ahí es ¿no? Entonces, bueno, si fuera real eso, o si es verdad, significa que ellos son muy parecidos a nuestra naturaleza, ¿no? Son seres que posiblemente están hechos de carne y hueso, piensan, necesitan oxígeno, agua. Sí, de hecho, hasta donde yo he llegado a escuchar de las personas que son contactados, que son como nuestros hermanos mayores, o sea, simplemente más evolucionados, más desarrollados, con más tecnología. Entonces, y he notado como que hay un patrón, o sea, casi todos dicen, fui contactado en los años 70. O sea, no sé por qué los años 70 tenga ese número algo que ver. Por ejemplo, Humberto Sánchez, el que entrevisté aquí en los 80, él descubre esa información en Estados Unidos y él dice, la tengo que traer aquí a Monterrey.
Él como en el 88, 89 más o menos, es cuando descubre que se puede hacer un contacto intencional con seres de otros... Por la forma psíquica. Sí, lo que dice es que nosotros tenemos que elevar nuestra frecuencia y ellos la tienen que bajar para que haya una comunicación, porque somos de una frecuencia muy diferente, son de una frecuencia más elevada. Okay. Entonces, eso es con la versión de las personas que están siendo contactadas. Entonces, aquí la versión de lo que dice la ciencia y lo que dice Jorge Medel, pues se complementa, ¿no crees? Sí, sí es. Sí, ves, es que puede llegar a ser que estos seres se comuniquen psíquicamente o de otra forma que a lo mejor ni psíquicamente ni por medio de telecomunicaciones. O sea, a lo mejor hay civilizaciones en ciertas partes del universo que a lo mejor todavía están en la época de las cavernas, ¿no? O puede ser que haya civilizaciones que están súper avanzadas, como tú dices, y a lo mejor ya ni siquiera necesitan hablar, ¿no? O sea, ya fíjate, de hecho, entre nosotros podemos comunicarnos de manera telepática. Y eso a veces sucede muy común y no nos damos cuenta. ¿No te ha tocado que a veces suena el teléfono y ya casi prácticamente sabes quién te está llamando? O a veces piensas en un amigo o una persona que hace mucho que no veías y te llama o te lo topas. O sea, como, oye, he estado pensando mucho en ti. ¿Qué ha pasado? Y cuenta que eso ya se da mucho entre nosotros. A lo mejor esa habilidad la tenemos muy dormida. Sí. De hecho, la semana antepasada fui a activación psíquica con Humberto Sánchez y precisamente es para eso, para comenzar a despertar esos mecanismos que tenemos dormidos, para poder ya sea ver nuestro campo áurico, que yo te pueda mandar un mensaje de manera telepática y que tú lo entiendas. Sí, pues, por eso se dice que a lo mejor, o sea, como nosotros estamos viendo que tenemos esas propiedades, si estos seres ya tienen miles o millones de años existiendo antes que nosotros, pues seguramente ya tienen esas formas de comunicación más avanzadas, no sé. O a lo mejor desde el principio su naturaleza biológica los hizo así, ¿verdad? No sabemos. Pero pues es muy interesante. Es todo, ¿no?, un misterio, ¿no? Todo Por ejemplo, misterio. aquí lo que dice la ciencia, ¿cómo es que se creó el universo? Sí, más o menos. Esa es la teoría del Big Bang o la gran explosión. Con la gran explosión. Pues se cree eso porque hacen invierten, los astrónomos ven cómo va evolucionando el universo, que se parece una expansión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo detienen y dicen, bueno, vamos a darle reversa hacia dónde va. Entonces, parece ser que el universo se está expandiendo, estaba al principio en un punto, ¿verdad? Como si fuera algo así como un átomo o... Más pequeño que un átomo, de hecho, más pequeño que el núcleo de un átomo, más pequeño que los quarks. Entonces, parece ser que es un punto muy energético. Tuvo que ser muy energético para que se creara toda la materia y toda la luz que estamos observando en el universo observable, porque también los astrónomos te dicen, todavía no acabamos de ver que hay más para allá. ¿Sí? Entonces, por eso se abre mucho la posibilidad de que sí exista vida extraterrestre, ¿no? Como te vuelvo a decir, las leyes de la física son universales. Entonces, si yo aquí sé que dejo caer un objeto, suelto un objeto, va a caer, en cualquier otra parte del universo va a suceder lo mismo, ¿verdad? Porque las leyes de la física son universales. Entonces, por eso creemos que si existe vida extraterrestre van a ser seres muy parecidos a nosotros, ¿no? Para que puedan tener las mismas propiedades que nosotros. Porque si no, a lo mejor vamos a encontrar animales, o vamos a encontrar un planeta lleno de bacterias, o virus, o microorganismos. Fíjate, ahorita que hablas de los animales, nada más aquí en el planeta Tierra, ¿cuántas especies hay de animales? Más las que ya se han extinguido. Por ejemplo, nomás de especies de arañas, ¿cuántas hay? Especies de felinos, de mamíferos. Ahora, yo pienso que debe ser lo mismo con vida inteligente, o sea, el hombre, o sea, en diferentes evoluciones. Yo estoy seguro que puede haber planetas que haya personas incluso igual a nosotros, o muy parecidos. Es muy alta la probabilidad, es muy alta, pues debido al lo grande que es el universo y la cantidad de materia que hay, ¿verdad? Entonces,
Hay un concepto que se llama los exoplanetas. Que... ¿Sexo? ¿Planeta? No, sexo, no. Exoplanetas. Exoplaneta. Yo pensé que eran dos soles ahí No, haciéndose el amor. No, nada que ver con eso. Son planetas, los definen los astrofísicos como planetas muy parecidos a la Tierra. Se han encontrado planetas que tienen propiedades muy parecidas o casi similares a la Tierra, ¿no? Pero como están muy lejos, todavía no pueden comprobar si hay vida ahí. Han detectado agua, que sabemos que el agua pues, es una sustancia vital. Quita el agua aquí en la Tierra y se desaparece toda la vida. Incluso los ciclos meteorológicos de la Tierra están basados en el agua, ¿no? Son lluvias, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento sí vamos a llegar a encontrar vida inteligente. Fíjate que de hecho hay personas y hay niños. Hace como 2 semanas atrás entrevisté a una chica que es índigo, o sea, niña índigo, pero ya es una chica. Y también he encontrado información de chavitos índigo que aseguran que vienen de otro planeta, o sea, de Marte o de diferentes planetas. Entonces ahí también entra, bueno, no sé si sea ya científico que la ciencia descubra o asegura que haya vida después de la muerte o vidas pasadas, no sé ahí. Que yo conozca no, ¿verdad? Pero sí hay estudios serios también sobre eso. Sí, porque sí te sacas de onda cuando un niño dice, yo vengo de Marte. Claro que me asombraría si yo tuviera un niño y me dijera que se acuerda de cosas, ¿no? ¿Y de dónde las sacó? Aunque pues puede haber muchas explicaciones, ¿no? Pero, pues, claro, si existen los casos, son dignos de estudiar, ¿no? De investigarse. No decir, ay, no, cerrarse, ¿no? Siempre la ciencia, la gente cree que la ciencia es muy cerrada, ¿no? Porque no, si no lo haces por el método científico no vale. Pero la verdadera ciencia, si quiere saber, ¿verdad? Y da oportunidad, bueno, ok, a ver qué pasó, pues esto, aquello, y se haría una investigación seria. Yo siento que la ciencia, bueno, no sé, esa es mi forma de ver, debería estar fundamentada en la duda, o en el preguntar, o en el dejarlo todo, no de que esto es así, porque a mí sí me ha tocado ver ciertas personas que he visto en internet, el universo se creó así, de esta manera, y punto, ya se descubrió. Y entonces... Pues yo era así al principio. Surgen más preguntas que, o sea, sí, quieres indagar más el por qué, sí. O sea, ¿quién lo descubrió? ¿Estuvo presente? ¿O cómo sacas esa deducción? Uno mismo que estudia ciencia se da cuenta que tiene sus limitaciones, ¿no? O sea, la ciencia no va a explicar, no lo puede explicar todo. Entonces, como científico tienes que estar consciente de eso. Que ese es el propósito de la ciencia, encontrar la verdad, poderla explicar. Pero como dijo Stephen Hawking, una de las cosas que dijo en su libro, el mayor éxito de la raza humana sería comprender cómo funciona el universo, porque entonces conoceríamos la mente de Dios. O sea, como sugiriendo que un Dios diseñó esto, ¿no? Como un ingeniero, ¿no? Que diseña un automóvil. Dale, que viene de un diseño especial. De un diseño, ¿verdad? Porque por ejemplo, en la física, en el área científica de la física, cuando tú empiezas a aprender las leyes de la física mecánica, física cuántica, óptica, te das cuenta que es algo muy ideado, ¿verdad? Algo como que no fue al azar, ¿verdad? No sucede al azar, como que sí parece ser que hubo inteligencia. Como si fuera un accidente. No sé, como que si no fuera accidental, exactamente. O sea, ya cuando empiezas a entender la física dices, pues es que es muy inteligente eso, ¿no? O sea, es que dos partículas se atraigan porque tienen cargas opuestas, ¿no? Eléctricas. Entonces todo eso, aunque no creas, hace la formación de la materia, ¿no? Entonces empiezas a pensar que posiblemente lo diseñó alguien con inteligencia, ¿no? Pero a lo mejor no, puede ser. ¿Y cómo te das cuenta tú que también tenías esa posición, como por ejemplo cuando dices que es que la ciencia a veces se cerraba o de que las cosas son así? Que tú dices, yo así era. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Pues porque empecé a ver que no lo podía explicar todo con ciencia. Así de fácil, ¿no? Entonces me decían, oye, pasa esto, pasa aquello. Las mismas otras ciencias son humildes y capaces de decir, no puedo explicar en el área de la medicina, de la biología, de la misma física. O sea, hay cosas que todavía no podemos explicar. Sí, hay cosas que todavía no lo puedes entender y no puedes asegurar. ¿Sabes qué? Así es. No lo puedes ni asegurar, ni aseverar, ni negar tampoco.
Aparte parte de la ciencia, siempre ir perfeccionando lo que ya se sabe. O sea, siempre la teoría que ya puede explicar cosas físicas reales se pone siempre en duda, como dijiste, siempre es duda. Bueno, hay que dudar porque si queremos que esa ley realmente sea universal, no debe de equivocarse nunca. Y nada, ¿verdad? O sea, con el tiempo hemos visto con la historia que siempre sale otra versión, estaba equivocado, como Newton, ¿no? Que estuvo equivocado en su movimiento y tuvo que llevar a Einstein a decir, ¿sabes qué? Si ya te empiezas a mover muy rápido, el tiempo ya no corre igual. Empieza a deformarse el espacio, tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, durante siglos se creyó en la mecánica de Newton y en el siglo pasado Einstein revoluciona, ¿no? con su teoría de la relatividad, ¿no? Entonces te da todo un cambio y dices, qué padre, empieza la gente a imaginarse, ¿no? Los viajes en el tiempo y cosas así. Entonces, yo pienso que la ciencia es así, ¿no? O sea, la ciencia es emocionante porque te va a ir diciendo, es una guía. No estoy diciendo que por medio de la ciencia vayamos a describir todo, todo. Pero sí tiene su método efectivo para ir descubriendo, ¿no? Entonces, así como para ir cerrando el tema, la ciencia cree que haya posibilidades, sí. O sea, que todo es posible. Como puede ser que sí, puede ser que no. No cierra, deja las puertas abiertas. Así es. Un pequeño mensaje que nos quieras dejar a las personas que nos están escuchando. Pues el mensaje que yo quisiera darles es pues seguir buscando lo que uno quiere. Y bueno, creer. Yo creo que es el primer paso. Aquí es un experto en aconsejar esas cosas. Si tú no crees, es un primer paso, ¿no? Si no crees, pues no te vas a mover nunca. Tienes que creer primero en algo para que luego te empieces a mover. Entonces yo primero creí en la ciencia, creí que podía entenderla y aquí estoy, ¿no? No sé si la entienda totalmente porque te digo, pues la ciencia es muy, muy amplia. Entonces no dejar de buscar las cosas en las que creemos, ¿no? Buscarle. A veces se puede poner difícil para unos, para otros se puede poner más fácil, pero el chiste es pues buscarlo, ¿no? Y yo creo que todo el mundo vamos a encontrar. Fíjate, dice con la palabra clave, creer. Muchas de las veces queremos algo y hay quienes te aconsejan, querer es poder, pero yo más bien pienso es creer es poder, porque hay muchos que quieren pero no pueden, porque no creen que pueden. Entonces diste la frase, sí, la palabra clave, hay que creer. Como por ejemplo en tu caso dices, yo quería transmitir mi información, quería compartir mis conocimientos. Y a lo mejor en ese entonces no eras consciente que el universo te está poniendo las piezas del tablero, pero ahorita yo pienso que ahorita ya vas a comenzar a ver en retrospectiva, oye, sí es cierto, así es como opera el universo. Tú no lo estás hablando desde el punto científico, yo te lo digo desde el punto espiritual. Haz de cuenta que se complementa. Uh-huh. Entonces, muchísimas gracias, Jorge, por toda la información que nos has compartido. Nos compartiste 2 temas en uno, que es el primer caso que nos toca. Y llega el momento del podcast que no me gusta absolutamente para nada, y es cuando tenemos que comenzar a despedir el podcast. Muchas gracias también por la invitación. Fue un placer aquí tenerte con nosotros. Un placer también. Próxima semana vamos a tener aquí con nosotros a Mónica Valdés, que nos viene a compartir el tema Tú eres un ser integral. Les recuerdo que permanezcan presentes en el aquí y el ahora con sus 5 sentidos. Yo soy su amigo Arturo Rivera y nos vemos a la próxima. Ánimo y muchas gracias. Jorge. Muchas gracias. Excelente. Estuvo muy bien la plática. Bien. Les recuerdo que mi libro Concedido y mi libro El Portal de los Deseos los pueden conseguir a través de Amazon.com si son de México o a través de Amazon.es si son del extranjero. Vayan, descárguenlos y aprendan las leyes universales con las que opera el universo para que comiencen a transformar su vida. Esto fue el podcast 5 Sentidos con su amigo Arturo Rivera.